El punto de quiebre en la corona. La ambición de Camila, el ascenso de William y el silencio decisivo de Carlos. Desde fuera, la monarquía británica siempre ha proyectado una imagen de estabilidad, tradición y continuidad. Sin embargo, puertas adentro, el poder rara vez es un concepto estático. Se mueve, se negocia y, en ocasiones, se arrebata. En este contexto se produjo uno de los giros más delicados del actual reinado, un momento en el que Camila creyó haber alcanzado, por fin, la cúspide de su larga carrera hacia el poder, solo para descubrir que un movimiento audaz de William cambiaría el equilibrio de fuerzas de manera irreversible. Durante meses, el clima interno dentro de la familia real estuvo marcado por una tensión soterrada. El peso de los asuntos familiares, las expectativas públicas y las responsabilidades institucionales comenzaron a resultar abrumadores incluso para quienes llevaban décadas moviéndose en ese entorno. Nadie esperaba que las cosas terminaran de esta forma. Camila, convencida de que había llegado su hora, creyó que podía gobernar desde la autoridad y la determinación. Pero lo que ella interpretó como su jugada más fuerte, acabó convirtiéndose en su error más grave. La obsesión de toda una vida. Para entender este punto de inflexión, es imprescindible analizar la trayectoria personal de Camilla Parker Bowles y su relación histórica con el poder. Desde su juventud, Camila mostró un interés que iba más allá del romanticismo cuando conoció al entonces príncipe Carlos a comienzos de los años 70. Ella comprendió muy pronto que Carlos no era solo un hombre del que podía enamorarse, sino el heredero al trono británico. Estar a su lado significaba acceder a una esfera de estatus, riqueza e influencia que por sí sola nunca habría podido alcanzar. Camila provenía de una familia bien relacionada, con conexiones sociales respetables, pero no pertenecía a la realeza, ni contaba con una fortuna extraordinaria dentro de los círculos aristocráticos que frecuentaba. Carlos representaba el acceso directo a la cima de la sociedad británica. Desde el inicio, aquella relación estuvo marcada por el cálculo, la paciencia y una visión a largo plazo. Las circunstancias impidieron que se casaran en aquel momento. Carlos terminó contrayendo matrimonio con Diana Spencer, mientras Camila se casaba con Andrew Parker Bowles. Sin embargo, la historia entre Camila y Carlos nunca se cerró del todo. Durante años, mantuvieron una relación extramatrimonial que acabaría convirtiéndose en uno de los mayores escándalos de la monarquía moderna. Camila supo posicionarse como la mujer que realmente entendía a Carlos, en contraposición a Diana, reforzando su papel de confidente y apoyo emocional. Paciencia, escándalos y resistencia. El descubrimiento público del romance entre Carlos y Camila desató una ola de rechazo social sin precedentes. Camila se convirtió en una de las figuras más impopulares del país. Insultos, críticas y una presión mediática constante marcaron aquellos años. Sin embargo, ella resistió. No perdió de vista su objetivo final. Cada humillación pública, cada año difícil, reforzó su determinación. Camila quería ser reina, no solo esposa del rey, sino la mujer con mayor rango, respeto y poder en el Reino Unido. Cuando finalmente Carlos y Camila se casaron en 2005, ella dio un paso crucial hacia ese objetivo. Se convirtió en duquesa de Cornualles y comenzó un lento y cuidadosamente diseñado proceso de rehabilitación de su imagen pública. Con la ayuda de asesores de comunicación, trabajó para presentarse como una consorte dedicada, discreta y comprometida con causas benéficas. Entendió que exigir demasiado o demasiado pronto sería contraproducente. Jugó el papel de esposa leal mientras mantenía la mirada fija en el premio mayor. Los años previos a la muerte de Isabel II resultaron especialmente frustrantes para Camila. La longevidad de la reina retrasó durante décadas el momento que ella había esperado toda su vida adulta. Cuando Carlos ascendió finalmente al trono, ambos eran ya personas mayores. Para Camila, el tiempo se había convertido en un enemigo. Había invertido toda una vida en llegar hasta allí y sentía que apenas tendría margen para disfrutar del poder que tanto había ansiado. Reina consorte pero no reina. Con la muerte de Isabel II, Camila recibió el título de reina consorte. Era un logro indiscutible, el reconocimiento oficial de su papel junto al nuevo monarca. Sin embargo, aquella palabra, consorte, se convirtió en una espina constante. No era reina por derecho propio. Todo su estatus emanaba exclusivamente de su matrimonio con Carlos. Sin él, no tendría autoridad, ni poder real, ni un rol definido dentro de la institución. Camila aspiraba a algo más. Quería ser reina sin apellidos ni aclaraciones. Deseaba reconocimiento pleno, autoridad y una posición que no dependiera únicamente de su esposo.
En su mente, después de todo lo que había soportado y sacrificado, merecía gobernar con poder propio. Pero la ley y la tradición británicas eran claras. Solo quien hereda el trono puede ser rey o reina en sentido pleno. La esposa del monarca siempre sería consorte. Lejos de aceptar este límite, Camila comenzó a buscar vías alternativas. Si no podía cambiar las reglas formales, tal vez podría ejercer el poder de facto. Esa obsesión fue empujándola a decisiones cada vez más arriesgadas, dañando relaciones y quebrando confianzas. No era la primera vez que anteponía sus ambiciones al bienestar ajeno. Su historia personal demostraba que estaba dispuesta a cruzar líneas morales para conseguir lo que deseaba. William y Catherine. El futuro que eclipsa. Mientras Camila luchaba por consolidar su influencia, otro fenómeno se hacía cada vez más evidente: la popularidad arrolladora del príncipe William y de Catherine. Desde el inicio del reinado de Carlos quedó claro que el verdadero corazón de la monarquía, a ojos del público, latía en la nueva generación. William proyectaba liderazgo, serenidad y sentido del deber. Catherine, por su parte, conectaba de manera natural con la gente, evocando inevitablemente el recuerdo de Diana. Su trabajo no era superficial. Abordaban causas actuales, utilizaban herramientas modernas de comunicación y mostraban un compromiso auténtico. Las encuestas de popularidad los situaban sistemáticamente en los primeros puestos, mientras Camila continuaba generando indiferencia o rechazo. Las comparaciones entre Catherine y Diana resultaban especialmente dolorosas para Camila. Ella había esperado que, con el paso del tiempo, la sombra de Diana desapareciera. Sin embargo, esa sombra parecía haberse trasladado a la nueva princesa de Gales. Catherine no necesitaba eclipsar a nadie, simplemente era ella misma. Y eso bastaba para conquistar al público. El movimiento decisivo, con Carlos envejecido y con una salud frágil, el protagonismo de William comenzó a crecer de manera natural. Funcionarios del palacio, representantes políticos y líderes institucionales empezaron a tratarlo como el verdadero futuro de la monarquía. Carlos confiaba en su hijo y delegaba en él cada vez más responsabilidades. Para Camila, esta transición fue alarmante. Comprendió que su ventana de oportunidad se estaba cerrando rápidamente. Fue entonces cuando creyó que debía actuar. Convencida de que podía imponer su autoridad, dio un paso que esperaba consolidar a su poder. Lo que no anticipó fue la reacción de William. En un movimiento firme y calculado, él avanzó, sacó a la luz información clave y la enfrentó en una reunión privada. Lo que Camila consideraba su jugada maestra se desmoronó en cuestión de segundos. Su autoridad, tal como ella la concebía, desapareció. Sus verdaderas intenciones quedaron expuestas. Carlos, en silencio, tomó nota. No hizo declaraciones públicas ni gestos evidentes. Pero en la monarquía, el silencio también es una decisión. Y ese silencio marcó el fin de una etapa. Camila comenzó a sentir que su estatus permanecía estancado. Ostentaba el título, pero no el protagonismo. Mientras Guillermo y Catalina consolidaban su imagen como el futuro sólido y moderno de la monarquía, ella seguía siendo vista como una figura secundaria, siempre a la sombra de los herederos. Esa sensación de irrelevancia fue sembrando en Camila una inquietud profunda que pronto se transformó en resentimiento y, más tarde, en una ambición cada vez más oscura. En su fuero interno, empezó a considerar a Guillermo y a Catalina no solo como rivales simbólicos, sino como auténticos obstáculos. Si quería alcanzar el reconocimiento y el poder que creía merecer, debía reducir su protagonismo, o al menos limitar su ascenso. Al principio, sus movimientos fueron sutiles, casi imperceptibles. Comentarios cuidadosamente formulados al oído de Carlos, dudas sembradas con aparente preocupación institucional. Camila sugería que quizá Guillermo estaba asumiendo demasiadas responsabilidades con demasiada rapidez, que corría el riesgo de desgastarse antes de tiempo. Cuestionaba la forma en que Catalina abordaba sus proyectos benéficos, insinuando que eran excesivamente ambiciosos o que no estaban bien coordinados con otras iniciativas reales. También buscaba colocarse estratégicamente en actos y compromisos donde, en teoría, Guillermo y Catalina debían ser los protagonistas, intentando absorber parte del foco mediático y del reconocimiento público. Sin embargo, nada de eso funcionó. La balanza no se movió. La popularidad del príncipe y la princesa de Gales siguió creciendo, mientras Camila continuaba atrapada en un segundo plano. Esa constatación la sumió en una frustración cada vez más intensa. El tiempo, pensaba, jugaba en su contra. Tras décadas esperando su momento, la posibilidad de alcanzar un poder real parecía escapársele de las manos. Fue entonces cuando el destino, o la tragedia, abrió una grieta inesperada.
La grave enfermedad del rey Carlos III, nunca había gozado de una salud especialmente robusta. Años de presión, responsabilidades y estrés acumulado desde su etapa como heredero habían dejado huella. Con la llegada al trono, las exigencias se multiplicaron y su cuerpo comenzó a resentirse de forma alarmante. Los síntomas no tardaron en aparecer: un cansancio extremo, dolores en el pecho, episodios de dificultad respiratoria que encendieron todas las alarmas médicas. Tras una batería de pruebas, los médicos confirmaron lo peor: problemas cardíacos graves que requerían hospitalización inmediata. Carlos fue ingresado en un hospital privado de Londres, donde los especialistas advirtieron que el tratamiento sería largo y complejo, posiblemente de semanas o incluso meses. La preocupación era real y profunda. En los pasillos del palacio se hablaba en voz baja sobre escenarios impensables hasta entonces, incluida la posibilidad de que el rey no pudiera retomar plenamente sus funciones. De manera discreta, los funcionarios comenzaron a preparar planes de contingencia. Entre ellos, la opción de que Guillermo asumiera un papel de regente si la incapacidad de su padre se prolongaba o empeoraba. En un contexto así, lo esperable habría sido ver a Camila volcada por completo en el cuidado de su esposo. La imagen pública de una esposa devota, permaneciendo junto a la cama del rey, habría sido no solo humana, sino políticamente inteligente. El país esperaba empatía, apoyo y unidad familiar. Pero nada de eso ocurrió. Una oportunidad en lugar de una crisis. Para Camila, la enfermedad de Carlos no fue solo una tragedia personal. Fue una oportunidad histórica. Con el rey hospitalizado y apartado de la gestión diaria de la monarquía, se abría un vacío de poder que ella estaba decidida a ocupar. Lejos de mantener una presencia constante en el hospital, comenzó a moverse con rapidez y determinación dentro del engranaje institucional. Programó reuniones con altos funcionarios del palacio y representantes del gobierno, sin consultar previamente con Guillermo ni con otros miembros senior de la familia real. Empezó a acudir sola a compromisos oficiales, comportándose como si fuera la única cara visible de la corona. Emitía declaraciones y tomaba decisiones con una autoridad que nadie le había otorgado formalmente. A los empleados del palacio no se les escapó un detalle inquietante. Camila pasaba sorprendentemente poco tiempo junto a su marido enfermo. Sus visitas al hospital eran breves y esporádicas, casi protocolarias. Su prioridad parecía estar en las reuniones, los actos y la construcción de una imagen de liderazgo propio. Entre el personal comenzaron los murmullos. Se hablaba de frialdad, de cálculo, de una mujer utilizando la enfermedad del rey como trampolín para su ambición personal. Las comparaciones con Diana surgieron de manera inevitable y desfavorable. La princesa fallecida, recordaban muchos, siempre había puesto a la familia y a sus hijos en primer lugar, incluso en los momentos más difíciles. El dolor silencioso de Carlos y el regreso de Guillermo. Carlos, desde su cama de hospital, no tardó en percibir la ausencia de Camila. El hombre que había sacrificado su imagen pública, su relación con sus hijos y décadas de estabilidad por estar con ella, se sentía ahora abandonado en el momento más vulnerable de su vida. La decepción fue profunda y dolorosa. En contraste, Guillermo apareció. A pesar de la relación compleja y a menudo tensa con su padre, el príncipe heredero acudía regularmente al hospital. Se sentaba junto a Carlos, hablaba con él, lo escuchaba. Le ofrecía el apoyo emocional que Camila no estaba brindando. En esas conversaciones íntimas, Carlos comenzó a abrirse, confesó sus dudas, sus miedos y, sobre todo, su creciente inquietud respecto a Camila. Admitió que empezaba a preguntarse si ella alguna vez lo había amado de verdad o si simplemente lo había visto como el medio para alcanzar una posición de poder. Relató episodios y palabras que revelaban una obsesión más fuerte por el título de reina que por el papel de esposa. Esos encuentros, dolorosos pero sinceros, sirvieron para recomponer parcialmente la relación entre padre e hijo. Además, Carlos fue claro con Guillermo respecto al futuro inmediato. Quería que su hijo asumiera más responsabilidades y confiaba plenamente en su criterio. Dejó algo aún más importante perfectamente establecido. No había otorgado a Camila ninguna autoridad especial. Ella no debía tomar decisiones mayores sin consultar a Guillermo y al resto de los altos cargos de la familia real. Esa aclaración sería clave. La exigencia más polémica. Tras varios días de ausencia, Camila decidió finalmente visitar a Carlos una tarde. Eligió cuidadosamente el horario, cuando sabía que la mayor parte del personal médico estaría ocupado. Buscaba privacidad absoluta. Había llegado el momento de jugar su carta más arriesgada. Carlos yacía débil en la cama, rodeado de monitores y con una vía intravenosa en el brazo. Al verla entrar, su rostro se iluminó levemente,
creyendo que por fin su esposa había acudido a acompañarlo de verdad. Pero Camila no traía consuelo. Su expresión era firme, casi implacable. Sin rodeos, se sentó y fue directa al asunto. Le habló del futuro, de la necesidad de tomar decisiones importantes sobre la monarquía. Afirmó que su enfermedad había demostrado que ya no podía soportar plenamente el peso del trono. Sugirió que era hora de ceder el control a alguien capaz de ofrecer un liderazgo fuerte y continuo. Carlos, con esfuerzo, comenzó a mencionar a Guillermo, explicando que su hijo estaba preparado para asumir más responsabilidades, pero Camila lo interrumpió. No se refería a Guillermo, se refería a ella misma. El choque frontal por el control. Camila estaba convencida de que era la persona más experimentada y capacitada para liderar la monarquía en un momento de crisis. Con Carlos enfermo y debilitado, consideraba que la situación exigía mano firme, conocimiento profundo de la institución y una figura que no dudara a la hora de tomar decisiones difíciles. Desde su perspectiva, el príncipe William carecía de la madurez necesaria para asumir semejante responsabilidad. Lo veía demasiado joven, demasiado idealista y, sobre todo, ingenuo frente a las complejidades políticas y simbólicas que implica el liderazgo de la corona. En una conversación cargada de tensión, Camila expuso estos argumentos con crudeza ante su esposo. Insistió en que William no había sido preparado adecuadamente y que confiarle funciones clave en ese momento sería un riesgo para la institución. Para ella, Carlos debía dejar de lado los sentimientos paternos y tomar lo que consideraba la decisión inteligente, otorgarle plena autoridad. Pero, por primera vez en mucho tiempo, Carlos no permaneció en silencio. Encontró su voz y respondió con firmeza. Le recordó a Camila que William llevaba preparándose para el trono desde el día en que nació. Subrayó que su hijo había demostrado criterio, liderazgo y sentido del deber en cada responsabilidad asumida. Para Carlos, había llegado el momento de que la nueva generación comenzara a guiar a la monarquía hacia el futuro. Más aún, Carlos fue claro respecto a lo que esperaba de Camila. No necesitaba ambición desmedida ni maniobras de poder. Necesitaba apoyo, comprensión y compañía en un momento de fragilidad personal. Sus palabras fueron un golpe directo a las aspiraciones de Camila. La explosión de la ira contenida. La reacción de Camila fue inmediata y visceral. Su rostro enrojeció de rabia al escuchar la negativa de Carlos. Alzó la voz y por primera vez dejó al descubierto toda la frustración acumulada durante décadas. Afirmó que no había pasado tantos años esperando, trabajando y soportando el desprecio público para ser apartada justo cuando el poder estaba al alcance de su mano. Le recordó a Carlos todo lo que había sacrificado por él y llegó a insinuar que él le debía la autoridad y el reconocimiento que exigía. Para Camila, Carlos estaba aferrándose a ideas anticuadas sobre el liderazgo de la monarquía. Lo acusó de obstinación y de no comprender la magnitud del momento histórico que atravesaban. Pero esta vez, la paciencia de Carlos se agotó. Herido no solo por la ambición de su esposa, sino por su absoluta falta de empatía hacia su estado de salud y sus necesidades emocionales, reaccionó con frialdad. Le ordenó haremos en Miss William Le ordenó que se marchara y que regresara solo cuando estuviera dispuesta a comportarse como una esposa preocupada y no como una política calculadora. Dejó claro que no tomaría ninguna decisión sobre la transferencia de poder mientras luchaba por su salud en una cama de hospital. Finalmente, le pidió que abandonara la habitación de inmediato. Camila se levantó de forma brusca, arrastrando la silla con un ruido seco que rompió el silencio. Lanzó una mirada cargada de furia hacia Carlos y salió sin pronunciar una sola palabra más. No miró atrás. Su marido quedó solo, enfermo y profundamente decepcionado, mientras ella se alejaba consumida por la ira y por la sensación de haber sido traicionada. El regreso al palacio y el giro oscuro. De vuelta en el palacio, Camila se encerró en sus apartamentos privados. Rechazó la presencia del personal y se quedó sola con sus pensamientos, que pronto tomaron un rumbo inquietante. Caminaba de un lado a otro, repitiéndose que Carlos se había vuelto débil, sentimental y que ya no pensaba con claridad. En su mente, él debía apartarse si no estaba dispuesto a darle el poder que, según ella, merecía. Fue entonces cuando surgió una comparación perturbadora. Camila empezó a ver a William como un obstáculo, del mismo modo en que en su día había visto a Diana. Ambas figuras representaban barreras entre ella y lo que deseaba. Diana había sido el impedimento para su relación con Carlos. William era ahora el impedimento para su acceso al poder. Recordó los años del triángulo amoroso, la lucha silenciosa y persistente que terminó con el divorcio de Carlos y Diana. Luego, la muerte de Diana había eliminado definitivamente aquel obstáculo.
En la lógica interna de Camila, la historia podía repetirse, aunque de otra forma. No necesitaba destruir a William, pero sí apartarlo, debilitarlo y neutralizar su influencia. Convencida de que William tenía debilidades que podían explotarse, Camila empezó a trazar un plan. Su objetivo era erosionar la autoridad del príncipe, dañar su relación con Carlos y presentarse a sí misma como la figura indispensable para la estabilidad de la monarquía. El plan para usurpar la autoridad. Camila decidió utilizar la enfermedad de Carlos como argumento central. Según su narrativa, alguien debía tomar el control mientras el rey se recuperaba, y ella era la persona más adecuada para hacerlo. Se autoproclamó como la mano firme y experimentada que la corona necesitaba en un momento crítico. El plan implicaba mentiras, manipulación y un control absoluto de la información. Camila sabía que tendría que afirmar que contaba con la autorización del rey, aunque esto no fuera cierto. Tendría que anular decisiones de William, bloquear su acceso a reuniones clave y controlar quién podía hablar con Carlos. No sintió culpa alguna. En su mente no estaba traicionando a nadie, sino reclamando lo que le correspondía tras décadas de espera, escándalos y sacrificios personales. Para ella, el fin justificaba los medios, las mentiras y el inicio del caos interno. Al día siguiente del enfrentamiento en el hospital, Camila pasó a la acción. Convocó a altos funcionarios del palacio y les comunicó que el rey le había pedido que asumiera el control de las operaciones reales durante su enfermedad. Presentó la decisión como un gesto amoroso de una esposa preocupada por la recuperación de su marido. Algunos funcionarios dudaron. No habían recibido confirmación directa de Carlos. Sin embargo, la posición de Camila como reina consorte y la gravedad del estado del rey dificultaban cualquier cuestionamiento abierto. Ante la incertidumbre, muchos optaron por obedecer, al menos de forma provisional. Camila comenzó a contradecir órdenes emitidas por William. Instrucciones que él daba eran anuladas en privado por ella, alegando que actuaba en nombre del rey. El personal quedó atrapado entre órdenes contradictorias, sin saber a quién obedecer. Además, Camila empezó a excluir a William de reuniones, informes y encuentros con figuras clave, alegando que se trataba de asuntos confidenciales que el rey quería manejar a través de ella. El control del acceso al rey. El gesto más alarmante llegó cuando Camila empezó a decidir quién podía y quién no podía ver al rey en el hospital. Dio instrucciones directas tanto al personal sanitario como al equipo de seguridad real. Cualquier visita debía contar con su aprobación expresa. Oficialmente, justificó esta medida como una forma de proteger la salud de Carlos, evitar el agotamiento y garantizarle el descanso necesario. Pero el verdadero propósito era otro: impedir que William mantuviera conversaciones privadas con su padre, conversaciones que podían desmontar las mentiras que ella estaba construyendo. William intentó en varias ocasiones visitar a su padre. Había sido una rutina constante desde el ingreso hospitalario de Carlos. Sin embargo, de repente, empezó a ser rechazado en la puerta. Los agentes de seguridad, incómodos pero firmes, le explicaban que tenían órdenes directas de la reina Camila y que ese día el rey no recibía visitas. No podían hacer excepciones, ni siquiera para el príncipe de Gales. La confusión de William se transformó pronto en frustración. Carlos nunca le había dado a entender que no quisiera verlo. Algo no encajaba. A esto se sumaron los comentarios que comenzaron a llegar desde el interior del palacio. Funcionarios que hablaban en voz baja de órdenes contradictorias, de decisiones tomadas sin conocimiento del heredero, de reuniones celebradas a espaldas de William. Camila afirmaba actuar con plena autoridad del rey. El patrón era evidente. No se trataba de un malentendido, sino de un intento deliberado de marginarlo. La sospecha y la búsqueda de la verdad. William comprendió que solo había una forma de aclarar la situación: hablar directamente con su padre, sin intermediarios. Decidido a romper el cerco, llegó al hospital de madrugada, antes de que el equipo de seguridad del turno diurno recibiera las instrucciones habituales. Entró sin obstáculos y se dirigió directamente a la habitación del rey. Carlos estaba despierto, lúcido y sorprendido de ver a su hijo a esa hora. William no perdió tiempo. Le contó todo lo que estaba ocurriendo: las órdenes de Camila, las visitas bloqueadas, las decisiones tomadas en su nombre, las afirmaciones de que ella había recibido autoridad plena para dirigir la monarquía durante su enfermedad. Finalmente, le preguntó de forma directa si algo de eso era cierto. La reacción de Carlos fue inmediata y contundente. Su sorpresa dio paso a la ira. Negó categóricamente haber concedido a Camila ningún tipo de autoridad para tomar el control. Explicó que su última conversación con ella había sido la fuerte discusión en el hospital, cuando Camila había exigido poder y él se había negado.
Dejó claro que su intención era exactamente la contraria. Quería que William asumiera más responsabilidades mientras él se recuperaba, no que Camila interviniera. Carlos se disculpó con su hijo, no solo por el comportamiento de Camila, sino por el caos y la tensión que había generado. William sintió alivio al conocer la verdad, pero también una profunda indignación por la manipulación de la que había sido objeto. La decisión que lo cambió todo, cuando William preguntó a su padre qué debía hacer, Carlos guardó silencio durante un largo instante. Era consciente de la gravedad de lo ocurrido y de sus implicaciones para la institución. Finalmente, tomó una decisión histórica. Le dijo a William que había llegado el momento de que la nueva generación asumiera el control. Le otorgó plena autoridad real para liderar la monarquía durante su convalecencia. Carlos seguiría siendo el rey en título, pero el poder efectivo y la responsabilidad recaerían en su hijo. Y fue explícito en una cosa: la primera prioridad de William debía ser poner fin a las mentiras de Camila y a su intento ilegítimo de apropiarse del poder. William salió del hospital con una claridad absoluta y con el respaldo directo del monarca. No había ambigüedades ni espacio para interpretaciones. El relevo de mando, aunque temporal, era total. El golpe de autoridad, de regreso al palacio, William actuó con rapidez. Convocó de inmediato a todos los altos funcionarios y miembros clave del personal. Les informó que acababa de ver al rey y que contaba con su autorización expresa para asumir el control completo de las operaciones de la corona. Declaró falsas todas las afirmaciones de Camila sobre una supuesta autoridad delegada. A partir de ese momento, todas las decisiones pasarían exclusivamente por la oficina de William. Camila no tenía ningún poder para emitir órdenes ni intervenir en asuntos institucionales. Luego, abordó directamente su comportamiento. Acusó a Camila de haber abusado de su posición como reina consorte y de haber mentido deliberadamente para acumular un poder que nunca le fue concedido. La consecuencia fue contundente. Camila sería despojada de la mayoría de los títulos y funciones que aún conservaba. Seguiría siendo reina consorte solo de nombre. No representaría a la monarquía en actos públicos ni en reuniones oficiales. No tendría ninguna capacidad de decisión. Su única responsabilidad sería cuidar de su esposo durante su enfermedad. El impacto en la sala fue inmediato. Algunos funcionarios sintieron alivio. Otros quedaron atónitos ante la severidad de las medidas. Pero nadie cuestionó la autoridad de William. El mensaje era claro. El centro de poder había cambiado de manera definitiva. El enfrentamiento final. William no se limitó a comunicar decisiones a terceros. Fue a enfrentar a Camila en persona. Acompañado por 2 altos funcionarios como testigos, se presentó en sus apartamentos privados. Cuando Camila abrió la puerta y los vio, comprendió al instante que algo había salido mal. William fue directo. Con voz serena pero firme, le dijo que sabía la verdad. Sabía que había mentido, que había afirmado tener una autoridad inexistente, que había manipulado al personal y bloqueado decisiones. Le dejó claro que aquello había terminado. Camila quedó en silencio por un momento. Había confiado en que su condición de esposa del rey la protegería. Pero William fue implacable. Le informó que Carlos ya le había otorgado el control total. No existía poder compartido. Él estaba al mando. La orden fue clara y definitiva. Camila debía limitarse a su papel real. No como gobernante, sino como esposa. Su deber era estar en el hospital cuidando de Carlos. No debía interferir en ningún aspecto de la gestión de la monarquía. La reacción de Camila fue explosiva. Gritó, protestó, afirmó que no se había casado con Carlos para convertirse en una enfermera. Dijo que había esperado demasiado y sacrificado demasiado para ser apartada de ese modo. Creía merecer más poder, más respeto, más control. William no respondió. No discutió. No elevó la voz. Ese silencio fue devastador. Camila comprendió, lenta y dolorosamente, que había perdido. Carlos ya había elegido. La autoridad que ella creía tener nunca fue real. Solo existió mientras otros se lo permitieron. El aislamiento definitivo. Ese fue el último intento de Camila por aferrarse al poder. Y fracasó. Al intentar extender su influencia más allá de lo que le correspondía, terminó perdiendo incluso lo poco que conservaba. El personal que antes la escuchaba comenzó a evitarla. Las puertas se cerraron. Sus palabras dejaron de tener peso. Más grave aún fue la exposición pública de su verdadera naturaleza. La imagen cuidadosamente construida durante años se resquebrajó. Detrás de los gestos amables y los discursos moderados, quedó al descubierto una ambición desmedida, una necesidad de control y una profunda incapacidad para anteponer el bienestar de la institución a sus deseos personales. William no necesitó escándalos ni enfrentamientos públicos.
Solo necesitó claridad, decisión y legitimidad. Al trazar una línea firme, restauró el orden y recordó a todos dónde residía la lealtad verdadera. Camila quedó aislada, debilitada y enfrentada a las consecuencias de sus propios actos. La corona habló a través de William. Y, esta vez, no hubo posibilidad de apelación.